Kurt Bollender, el supervisor de la muerte en Sobibor. Hay nombres que deberían resonar en la conciencia humana como advertencias eternas, pero que la historia ha permitido desvanecerse en las sombras. Kurt Bollender es uno de esos nombres. No fue un arquitecto de alto nivel del Holocausto como Heinrich Himmler. No fue un burócrata del genocidio como Adolf Eichmann. Fue algo quizás más perturbador, un operador práctico, un supervisor directo del proceso de asesinato masivo, el hombre que en Sobibor estaba a cargo de asegurar que las cámaras de gas funcionaran eficientemente, día tras día, asesinato tras asesinato. Imagina por un momento a un hombre de 32 años, robusto, de apariencia completamente ordinaria, caminando cada mañana hacia un edificio de ladrillo donde su trabajo diario consistía en supervisar el asesinato de cientos, a veces miles de personas, no desde la distancia de una orden escrita o una decisión política, sino directamente, presencialmente, asegurándose de que el monóxido de carbono fluyera correctamente, que los cuerpos fueran removidos eficientemente, que la maquinaria de muerte operara sin interrupciones. ¿Qué tipo de persona puede hacer eso? ¿Y cómo esa persona vive consigo misma después? Kurt Bollender nació el 21 de septiembre de 1908 en Freiberg, Alemania, en una familia de clase trabajadora. Creció en la República de Weimar, esa Alemania de entreguerras marcada por inestabilidad política, crisis económica y humillación nacional tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. Como millones de jóvenes alemanes de su generación, Bollender experimentó desempleo, incertidumbre y una búsqueda desesperada de propósito y pertenencia que el movimiento nazi prometía proporcionar. Se unió al partido nazi en 1931, a los 23 años, cuando el partido estaba en pleno ascenso, pero aún no había tomado el poder. No fue un afiliado tardío uniéndose por conveniencia después de que Hitler se convirtiera en canciller. Fue un creyente temprano, alguien que vio en el nacionalsocialismo no solo una ideología política, sino una identidad, una comunidad, un futuro. Esta adhesión temprana es importante porque sugiere convicción ideológica, no mero oportunismo. 2 años después, en 1933, dio un paso más. Se unió a las SS, la organización paramilitar nazi que se convertiría en el instrumento principal del Holocausto. Las SS no eran el ejército regular. Eran la élite ideológica del régimen, seleccionadas por pureza racial y lealtad fanática. Unirse a las SS era declaración de compromiso total con la visión nazi del mundo, incluyendo su núcleo de antisemitismo virulento y creencia en jerarquías raciales. Durante los años 30, mientras el régimen nazi consolidaba su poder, Bollender sirvió en varias capacidades dentro de las SS. Los detalles específicos de sus actividades durante este período son fragmentarios, pero sabemos que para 1939, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, era miembro establecido con rango de Oberscharführer, equivalente a sargento primero. No era oficial de alto rango, pero tampoco era simple soldado raso. Ocupaba posición de autoridad media, exactamente el tipo de persona en quien el régimen confiaba para ejecutar sus políticas más oscuras. En 1940, Bollender fue transferido al programa de eutanasia, conocido como Action T4. Este programa, oficialmente diseñado para purificar la raza alemana, eliminando a personas con discapacidades físicas y mentales, fue en realidad un campo de pruebas para el Holocausto. Aquí se desarrollaron las técnicas de asesinato con gas que luego se aplicarían a escala industrial en los campos de exterminio. Y aquí, Kurt Bollender aprendió el oficio que lo definiría: cómo matar eficientemente a grupos grandes de personas. Trabajó en Hadamar,
una de las instalaciones de eutanasia más notorias, donde más de 15.000 personas con discapacidades fueron asesinadas. Su rol específico involucraba la operación de las cámaras de gas, donde las víctimas eran encerradas y ejecutadas con monóxido de carbono. Aprendió los aspectos técnicos: cuánto gas se necesitaba, cuánto tiempo tomaba, cómo maximizar la capacidad de las cámaras, cómo disponer de los cuerpos eficientemente. Era educación en genocidio industrial. Cuando el programa T4 oficialmente terminó, en 1941, debido a protestas públicas en Alemania, los perpetradores no fueron castigados ni siquiera reprendidos. En cambio, fueron reasignados. Su experiencia en asesinato masivo era considerada valiosa, y había un nuevo proyecto que requería exactamente esas habilidades: la Operación Reinhard, el plan para exterminar completamente a los judíos del Generalgouvernement de Polonia. En marzo de 1942, Kurt Bollender llegó a Sobibor. El campo acababa de ser construido en medio de bosques remotos del este de Polonia, diseñado con un único propósito: matar a la mayor cantidad de judíos posible con la mayor eficiencia posible. No era campo de trabajo esclavo como Auschwitz, era fábrica de muerte pura. Y Bollender, con su experiencia del programa T4, fue asignado al rol más crucial: supervisor del campo Treso, el área de exterminio donde estaban ubicadas las cámaras de gas. Era responsabilidad directa de Bollender asegurar que el proceso de asesinato funcionara sin problemas. Cuando los trenes llegaban cargados de familias judías engañadas con promesas de reasentamiento, era su trabajo asegurar que las cámaras estuvieran listas. Cuando las víctimas eran conducidas desnudas por el tubo hacia el edificio de ladrillo, era su dominio al que entraban. Cuando las puertas se cerraban y el motor diésel comenzaba a bombear monóxido de carbono, era su supervisión bajo la cual ocurría. Y cuando los gritos finalmente cesaban y los Sonderkommandos abrían las puertas para remover montañas de cuerpos entrelazados, era su responsabilidad asegurar que el proceso continuara eficientemente para estar listo para el siguiente transporte. Los testimonios de sobrevivientes lo describen como despiadado, no en el sentido de crueldad sádica personal como Hermine Braunsteiner, sino en el sentido de indiferencia absoluta combinada con eficiencia burocrática. Su crueldad era la crueldad del técnico que ve su trabajo como problema logístico a resolver. Las personas que supervisaba matar no eran humanos para él, eran unidades a procesar, números en cuotas a cumplir. Entre marzo de 1942 y octubre de 1943, aproximadamente 250.000 personas fueron asesinadas en Sobibor. Kurt Bollender estuvo presente durante la mayoría de ese período, supervisando directamente el mecanismo que terminó con todas esas vidas. Cada día, cientos o miles de personas entraban a su área del campo y nunca salían. Y él supervisaba todo esto con la misma atención profesional que otro hombre podría aplicar a administrar una fábrica o dirigir un taller. Pero en octubre de 1943, los prisioneros de Sobibor hicieron algo extraordinario: se rebelaron. En un levantamiento cuidadosamente planeado, mataron a varios guardias de las SS, tomaron armas y abrieron las puertas del campo. 300 prisioneros escaparon ese día, aunque menos de 50 sobrevivirían a la guerra. Pero su acto de resistencia tuvo consecuencia inmediata. Heinrich Himmler ordenó cerrar Sobibor permanentemente. Para cuando ocurrió la revuelta, Bollender ya había sido transferido a otro destino. Pero Sobibor definiría su vida tanto como él había definido la muerte de 250.000 personas allí. Porque a diferencia de miles de perpetradores nazis que desaparecieron en el anonimato de posguerra,
Kurt Bollender sería encontrado, sería juzgado y enfrentaría una elección final que revelaría quién había sido realmente durante todos esos años. Esta es la historia de Kurt Bollender, el supervisor de las cámaras de gas de Sobibor. Una historia de ideología transformada en acción genocida, de técnica aplicada al asesinato masivo, de banalidad del mal llevada a su expresión más pura. Es una historia que nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza humana, sobre cómo personas comunes se convierten en operadores del horror y sobre cómo viven o no logran vivir con lo que han hecho. Capítulo 1. Formación de un asesino. Kurt Bollender nació en Freiberg, una ciudad minera en Sajonia, Alemania, el 21 de septiembre de 1908. Era el año final de la Primera Guerra Mundial, meses antes de que Alemania firmara el armisticio que muchos alemanes experimentarían no como fin necesario de conflicto perdido, sino como traición nacional. Kurt creció en las sombras de esa derrota, en una Alemania traumatizada, empobrecida y buscando desesperadamente a quién culpar por su humillación. Su familia era de clase trabajadora. Su padre, probablemente empleado en las minas que dominaban la economía de Freiberg, no eran particularmente pobres comparados con millones de alemanes en esos años, pero tampoco tenían seguridad económica. La hiperinflación de los años 20 destruyó cualquier ahorro que pudieran haber tenido. La Gran Depresión, que comenzó en 1929, trajo desempleo masivo justo cuando Kurt entraba en la edad adulta. La educación de Kurt fue básica, típica para jóvenes de clase trabajadora en esa época. Completó escuela primaria y probablemente algunos años de educación vocacional, pero no había recursos para educación universitaria. A los 18 o 19 años, enfrentaba el mismo futuro incierto que millones de jóvenes alemanes: mercado laboral colapsado, inestabilidad política extrema y sensación generalizada de que el orden establecido había fallado completamente. En este contexto, el movimiento nazi ofrecía algo poderoso: explicaciones simples para problemas complejos, enemigos claramente identificados para culpar, y promesa de restaurar la grandeza alemana. El partido nazi no era fenómeno marginal en los años 30, era movimiento de masas que atraía a millones de alemanes de todas las clases sociales, pero particularmente a jóvenes que sentían que el sistema democrático de Weimar no les ofrecía futuro. Kurt se unió al partido nazi en 1931, a los 23 años. Este fue momento significativo en la historia nazi. El partido había crecido explosivamente en las elecciones de 1930, convirtiéndose en segunda fuerza política de Alemania, pero Hitler aún no era canciller. Unirse en este momento sugiere genuina convicción ideológica, no mero oportunismo de quienes se afiliaron después de que el partido tomara el poder. ¿Qué creía exactamente Kurt? No tenemos acceso directo a sus pensamientos de esos años, pero podemos inferir del contexto. Los miembros del partido nazi de ese período generalmente compartían algunas creencias centrales: que Alemania había sido traicionada por enemigos internos en la Primera Guerra Mundial, que los judíos controlaban finanzas y medios manipulando eventos contra intereses alemanes, que el comunismo era amenaza existencial, que democracia era debilidad y que Alemania merecía espacio vital en el este a expensas de pueblos eslavos considerados racialmente inferiores. Estas no eran creencias marginales en la Alemania de esa época, eran compartidas por millones, promovidas por intelectuales respetados, enseñadas en universidades, discutidas en periódicos. El antisemitismo en particular tenía larga historia en Europa, y la versión nazi simplemente radicalizaba prejuicios que ya existían. Kurt
Probablemente absorbió estas ideas del ambiente cultural más amplio antes de formalizarlas uniéndose al partido. 2 años después de afiliarse al partido, en 1933, Kurt dio paso más significativo, se unió a las SS. Las Schutzstaffel, originalmente guardaespaldas de Hitler, se habían transformado en organización de élite con criterios de admisión estrictos. Los candidatos debían demostrar pureza racial aria remontándose a 1750, pasar exámenes físicos rigurosos y demostrar lealtad ideológica absoluta. Unirse a las SS era más que conseguir trabajo o afiliación política. Era comprometerse con cosmovisión completa. Las SS se veían a sí mismas como orden racial de nuevo tipo, aristócratas biológicos destinados a gobernar el futuro imperio alemán. Los miembros juraban lealtad personal a Hitler, no a Alemania o Constitución. Prometían obedecer órdenes sin cuestionamiento y mantener secretos de la organización, incluso bajo tortura o amenaza de muerte. Para joven de clase trabajadora como Kurt, las SS ofrecían transformación completa. El uniforme negro con insignias de calavera lo distinguía inmediatamente, le otorgaba respeto mezclado con miedo. El entrenamiento intensivo le daba sentido de propósito y pertenencia. Los rituales elaborados de la organización, mezclando paganismo germánico con autoritarismo moderno, creaban sensación de participar en algo histórico y trascendente. Pero las SS también requerían deshumanización sistemática de grupos designados como enemigos. El entrenamiento ideológico enfatizaba constantemente que judíos, eslavos, gitanos y otros no eran verdaderamente humanos en el mismo sentido que arios. Eran amenazas biológicas a la raza alemana, parásitos que debían ser eliminados para salud del organismo nacional. Esta no era retórica abstracta, era preparación psicológica para lo que vendría. Durante los años 30, mientras Kurt servía en las SS, presenció la transformación de Alemania en dictadura totalitaria. Las libertades democráticas fueron eliminadas. Los opositores políticos fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Las leyes de Nuremberg de 1935 despojaron a judíos de ciudadanía y derechos. La noche de los cristales rotos, en 1938, vio sinagogas quemadas y negocios judíos destruidos en todo el país. Kurt no era observador pasivo de estos eventos. Como miembro de las SS, era parte del aparato que los hacía posibles. Las SS administraban el sistema de campos de concentración que ya en los años 30 contenía decenas de miles de prisioneros políticos. Las SS proporcionaban guardias para arrestos masivos. Las SS implementaban las leyes raciales. Kurt estaba dentro de esta máquina, aprendiendo cómo funcionaba, internalizando sus valores. Cuando la guerra comenzó en septiembre de 1939, Kurt tenía 31 años y había sido miembro de las SS durante 6 años. Era veterano de la organización, con rango de Oberscharführer. No era oficial de alto nivel, pero tenía autoridad sobre soldados de menor rango y era considerado confiable para tareas que requerían discreción y lealtad absoluta. En 1940 fue transferido al programa de eutanasia Action T4. Esta transferencia no fue castigo ni accidente, fue selección. El régimen necesitaba personal confiable para un proyecto extraordinariamente sensible: el asesinato sistemático de alemanes considerados racialmente indeseables debido a discapacidades físicas o mentales. Requerían hombres que seguirían órdenes de matar civiles desarmados, incluyendo niños, sin cuestionamiento o escrúpulos. Kurt fue asignado a Hadamar, una de las 6 instalaciones de eutanasia. Hadamar era oficialmente instituto psiquiátrico, pero en realidad era centro de exterminio.
Los pacientes llegaban en autobuses especiales, eran registrados brevemente y luego conducidos a cámaras de gas disfrazadas como duchas. Allí eran ejecutados con monóxido de carbono. Sus cuerpos eran cremados y familias recibían notificaciones de muerte con causas inventadas. El trabajo de Kurt involucraba operación directa de estas cámaras de gas. Aprendió los aspectos técnicos del asesinato con gas, cuánto monóxido de carbono se necesitaba por víctima, cómo sellar las cámaras apropiadamente, cuánto tiempo tomar para asegurar muerte completa, cómo ventilar después para seguridad del personal. Era educación práctica en asesinato industrial, pero también era educación psicológica. Para hacer este trabajo día tras día, Kurt tuvo que desarrollar mecanismos de distanciamiento emocional. Las víctimas no podían ser vistas como individuos con historias, familias, personalidades. Debían ser reducidas a categorías abstractas, vidas indignas de vivirse, cargas para la sociedad, amenazas a la salud racial alemana. El lenguaje del programa facilitaba esta deshumanización. Las víctimas eran casos, su asesinato era tratamiento especial o desinfección. Entre enero de 1941 y agosto del mismo año, más de 10.000 personas fueron asesinadas en Adamar. Kurt estuvo presente para muchas de estas muertes, operando directamente la maquinaria que las causaba. Los residentes locales sabían lo que ocurría. El humo del crematorio era visible, el olor reconocible. Niños en la calle burlonamente apuntaban a los autobuses que llegaban, sabiendo que transportaban personas destinadas a morir. Cuando presión pública llevó a la suspensión oficial del programa T4 en agosto de 1941, Kurt no fue castigado o liberado del servicio. En cambio, junto con otros veteranos del programa, fue mantenido en reserva. Su experiencia sería necesaria pronto para un proyecto aún más ambicioso: la solución final de la cuestión judía. En marzo de 1942, Kurt Bollender recibió nuevas órdenes. Sería transferido a Polonia, a un lugar llamado Sobibor. Su entrenamiento en Adamar había sido preparación. Ahora aplicaría esas habilidades a escala masiva, supervisando no cientos, sino cientos de miles de asesinatos. El técnico del genocidio estaba listo para su asignación definitoria. Capítulo 2. El supervisor del campo 3, Sobibor, en marzo de 1942, era construcción reciente, todavía siendo expandida y perfeccionada. Estaba ubicado en región remota del este de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, rodeado por bosques densos y pantanos. La ubicación había sido elegida deliberadamente por su aislamiento. Lo que estaba a punto de ocurrir allí debía permanecer secreto tanto como fuera posible. El campo estaba dividido en 3 secciones principales, numeradas creativamente como Campo Prun, Campo Tams y Campo Trzech. El campo Prino era el área administrativa donde vivían los guardias alemanes y ucranianos, donde estaban las oficinas, las cocinas, los almacenes. El campo segundo era donde los trenes llegaban, donde las víctimas eran recibidas, despojadas de sus pertenencias y preparadas para lo que les esperaba. Y el campo tercero era el destino final, el área de exterminio. Kurt Bollender fue asignado como supervisor del campo Trero. Era, sin exageración, el trabajo más importante del campo entero. Sin el campo 3 funcionando eficientemente, todo el propósito de Sobibor fallaba, y la responsabilidad de asegurar que funcionara recaía directamente sobre Kurt. El campo Treo estaba separado del resto de Sobibor por cercas y árboles, manteniendo las operaciones allí ocultas de las áreas donde algunos prisioneros trabajaban temporalmente. Contenía las cámaras de gas, las fosas masivas, donde los cuerpos eran enterrados o quemados,
y barracones donde vivían los Sonderkommandos, los prisioneros judíos forzados a realizar el trabajo más macabro imaginable: remover cuerpos de las cámaras y disponer de ellos. Las cámaras de gas en Sobibor eran edificio de ladrillo dividido en 3 habitaciones, cada una capaz de contener aproximadamente 200 personas apiñadas. El diseño era deliberadamente engañoso. Desde fuera parecía edificio de duchas, con signos falsos y arquitectura que reforzaba la mentira. Las víctimas eran conducidas allí después de ser forzadas a desnudarse, con guardias gritando que se apuraran para la desinfección. Una vez que las habitaciones estaban llenas y las puertas pesadas selladas, Kurt o personal bajo su supervisión iniciaban el proceso. Un motor diésel, originalmente de tanque soviético capturado, era arrancado en cobertizo adyacente. El motor bombeaba monóxido de carbono a través de tubos hacia las cámaras selladas. El gas era invisible pero mortal, causando asfixia gradual mientras desplazaba el oxígeno. El proceso de muerte tomaba entre 15 y 30 minutos, dependiendo de cuántas personas estaban en las cámaras y cuán eficientemente fluía el gas. Durante este tiempo, las víctimas, conscientes de lo que estaba ocurriendo, luchaban desesperadamente por respirar. Se pisoteaban unas a otras, tratando de alcanzar aire cerca del techo. Golpeaban las puertas y paredes. Los gritos eran audibles fuera del edificio, razón por la cual el campo Treso estaba ubicado en la parte más remota de Sobibor. Kurt supervisaba todo esto. No necesariamente operaba el motor personalmente cada vez. Tenía subordinados ucranianos para tareas operacionales, pero era su responsabilidad asegurar que el proceso funcionara correctamente. Si el motor fallaba, si las puertas no sellaban apropiadamente, si el flujo de gas era insuficiente, era su problema a resolver. Era gerente de operaciones en fábrica de muerte. Una vez que los gritos cesaban y Kurt o sus subordinados determinaban que todos dentro estaban muertos, venía la segunda fase del proceso. Las puertas eran abiertas por el lado opuesto del edificio, revelando montañas de cuerpos entrelazados. Los Sonderkommandos, usando ganchos y cuerdas, arrastraban los cuerpos fuera. Buscaban objetos de valor que las víctimas pudieran haber escondido en cavidades corporales. Arrancaban dientes de oro con alicates, cortaban cabello de mujeres que no había sido cortado antes. Luego los cuerpos eran arrastrados a fosas masivas. Inicialmente, en los primeros meses de operación de Sobibor, los cuerpos eran simplemente enterrados en enormes zanjas. Pero para verano de 1942, Himmler ordenó que todos los cuerpos fueran exhumados y quemados para eliminar evidencia del genocidio. Esto significaba desenterrar decenas de miles de cuerpos en descomposición y quemarlos en enormes piras construidas con rieles de tren. Todo esto ocurría bajo la supervisión de Kurt. El olor era indescriptible, una mezcla de carne quemada, descomposición y químicos. El humo era visible desde kilómetros de distancia. El trabajo era físicamente repugnante incluso para los perpetradores alemanes, razón por la cual forzaban a prisioneros judíos a realizar las tareas más directas. Pero Kurt estaba allí, supervisando, asegurando eficiencia, resolviendo problemas logísticos. Los testimonios de los pocos Sonderkommandos que sobrevivieron Sobibor describen a Kurt como figura autoritaria y despiadada. No era particularmente sádico en el sentido de disfrutar torturar individuos, pero era absolutamente indiferente al sufrimiento que su trabajo causaba. Para él, los prisioneros judíos eran herramientas, útiles mientras funcionaran, descartables cuando dejaran de serlo. Los Sonderkommandos sabían que eventualmente ellos también serían asesinados y reemplazados por nuevos prisioneros para eliminar testigos.
Un sobreviviente recordaba una ocasión en que el motor diésel falló mientras las cámaras estaban llenas de víctimas. Esto creaba situación extraordinariamente angustiante. Las personas adentro sabían que estaban destinadas a morir, pero el proceso no se completaba. Podían escuchar voces afuera, sabían que había personas del otro lado de las puertas y gritaban rogando por sus vidas. Kurt, según el testimonio, simplemente trabajaba para reparar el motor metódicamente, ignorando completamente los gritos, como mecánico reparando maquinaria defectuosa en fábrica. Cuando el motor finalmente funcionó nuevamente, el proceso continuó como si nada hubiera ocurrido. Para Kurt, no era tragedia ni dilema moral, era interrupción operacional que había sido resuelta. Esta capacidad de reducir el asesinato masivo a problema técnico es quizás la característica más reveladora de su psicología. No necesitaba ser monstruo emocionalmente volátil, era técnico eficiente, y eso era suficiente para participar en genocidio. El ritmo de asesinatos en Sobibor variaba. Algunos días llegaban múltiples transportes de diferentes guetos, y las cámaras de gas operaban desde mañana hasta noche casi continuamente. Otros días no llegaba ningún tren y había calma extraña. Pero durante los 18 meses que Sobibor operó a plena capacidad, se estima que 250.000 personas fueron asesinadas allí. Kurt Bollender estuvo presente supervisando el mecanismo que causó la vasta mayoría de esas muertes. ¿Cómo vivía con esto? Los perpetradores de Sobibor tenían rutinas que les permitían compartimentar. Después de días supervisando asesinatos masivos, Kurt regresaba a su barracón en el campo Primea. Allí cenaba con otros guardias, bebía alcohol que el campo proporcionaba generosamente. Quizás escribía cartas a familia en Alemania, describiendo su trabajo en términos vagos como servicio especial en el este. Los guardias organizaban eventos sociales, fiestas, incluso conciertos usando músicos prisioneros. Esta normalidad yuxtapuesta con el horror del campo 3 era su propia forma de locura. Pero era normalidad necesaria para los perpetradores. Sin ella, sin capacidad de pretender que eran personas ordinarias haciendo trabajo desagradable pero necesario, el peso psicológico podría haber sido insoportable. La compartimentación les permitía funcionar. Kurt también se beneficiaba materialmente. Además de su salario regular de las SS, que era generoso, el personal de campos de exterminio tenía acceso a objetos de valor confiscados de las víctimas. Oficialmente todo debía ser enviado a Alemania, pero en práctica había robo extendido. Guardias tomaban dinero, joyas, relojes y otros objetos valiosos. Algunos enviaban estas riquezas robadas a sus familias. Era beneficio financiero directo del genocidio. Su tiempo en Sobibor también ofrecía algo más intangible: poder. Kurt tenía autoridad absoluta sobre el campo 3. Los Sonderkommandos obedecían sus órdenes instantáneamente, sabiendo que cualquier hesitación podía significar muerte. Incluso entre los guardias alemanes y ucranianos, Kurt ocupaba posición de responsabilidad que conllevaba respeto. Para hombre que había crecido en clase trabajadora sin perspectivas particulares, este poder debió haber sido embriagador. Pero todo esto llegaría a fin abrupto en octubre de 1943. La revuelta de Sobibor, aunque Kurt ya había sido transferido para entonces, significaba el cierre del campo y el fin de la Operación Reinhardt. Los veteranos de Sobibor, incluyendo Kurt, fueron dispersados a otras asignaciones. Algunos fueron al frente italiano, otros a tareas antipartisanas en Yugoslavia, otros a posiciones administrativas. Kurt había pasado aproximadamente 18 meses supervisando el asesinato de 250.000 de personas.
Era experiencia que lo definiría para el resto de su vida, aunque intentara esconderla. El técnico del genocidio había completado su proyecto más importante, y ahora tendría que vivir con esa realización, mientras el Reich para el cual había trabajado comenzaba su colapso inevitable. Capítulo 3. Los testigos del campo TRE. Solo 64 personas sobrevivieron Sobibor de las 250.000 que pasaron por sus puertas, y de esos 64, solo un puñado había trabajado en el campo Treso, el corazón del infierno. Sus testimonios sobre Kurt Bollender son fragmentarios pero consistentes, pintando el retrato de un hombre que había transformado el asesinato masivo en rutina administrativa. Yehuda Lerner era uno de los Sonderkommandos forzados a trabajar en el campo Treso. Su trabajo era arrastrar cuerpos de las cámaras de gas, una tarea que sabía eventualmente terminaría con su propia ejecución cuando dejara de ser útil o cuando necesitaran eliminar testigos. Décadas después testificó que Kurt era presencia constante, supervisando cada fase del proceso con atención casi obsesiva a la eficiencia. Lerner recordaba el día en que llegó un transporte de niños de un orfanato judío. Eran aproximadamente 150 niños entre 4 y 12 años, acompañados por sus cuidadores. Los niños estaban aterrorizados, llorando, llamando por padres que probablemente ya estaban muertos. Kurt supervisó su procesamiento con exactamente la misma indiferencia que mostraba hacia cualquier otro transporte. Los niños fueron dirigidos a las cámaras, las puertas fueron selladas, el motor fue arrancado. Para Kurt era simplemente otro día de trabajo. Lo que perturbaba particularmente a los Sonderkommandos no era solo la crueldad de Kurt, sino su normalidad. No gritaba más de lo necesario, no golpeaba caprichosamente, no parecía disfrutar el sufrimiento de manera sádica. Era profesional, metódico, enfocado en que el trabajo se completara correctamente. Esta normalidad hacía el horror aún más profundo, porque demostraba que el genocidio no requería monstruos excepcionales, solo técnicos competentes dispuestos a aplicar sus habilidades. Chaim Engel, otro sobreviviente, trabajó construyendo y manteniendo las piras donde se quemaban los cuerpos exhumados. Describió cómo Kurt inspeccionaba el trabajo regularmente, asegurándose de que los cuerpos se quemaran completamente para no dejar evidencia. Kurt había desarrollado técnica específica, alternar capas de cuerpos con madera y combustible para maximizar eficiencia de cremación. Había calculado cuántos cuerpos podían quemarse simultáneamente en cada pira, cuánto tiempo tomaba reducirlos a cenizas, cómo disponer de esas cenizas. Era ingeniería aplicada al genocidio. Kurt no había inventado el concepto de campos de exterminio, pero había perfeccionado la operación práctica de uno. Su contribución al Holocausto no fue ideológica, sino técnica, y esa contribución técnica hizo posible escala y eficiencia del asesinato. Los testimonios también revelan momentos específicos donde la humanidad de las víctimas penetraba brevemente la maquinaria. En una ocasión, una mujer reconoció a Kurt como alguien que había conocido antes de la guerra, quizás en Alemania. Lo llamó por nombre, le rogó que la ayudara, le recordó su conexión humana. Kurt la ignoró completamente, como si ella no hubiera hablado, y el proceso continuó sin interrupción. Para él, reconocer su humanidad habría sido admitir la monstruosidad de lo que hacía, así que la negación era más fácil. Esther Raab, una de las pocas mujeres que sobrevivió trabajando cerca del campo Treso, recordaba el sonido. Las paredes de ladrillo de las cámaras de gas no eran completamente insonorizadas. Los gritos de las víctimas agonizando eran audibles, especialmente cuando el viento soplaba en cierta dirección, y después de los gritos venía el silencio,
más terrible aún porque significaba que el trabajo había terminado y pronto comenzaría nuevamente. Kurt escuchaba esos sonidos todos los días, los gritos de madres con bebés, de ancianos confundidos, de familias enteras muriendo juntas, y desarrolló capacidad de no escucharlos realmente, de procesarlos como ruido de fondo industrial, como el sonido de maquinaria operando. Esta desconexión entre estímulo sensorial y procesamiento emocional es característica de perpetradores que funcionan en ambientes de atrocidad extrema. Thomas Blatt, quien tenía 15 años cuando fue deportado a Sobibor, trabajó en diferentes áreas del campo antes de participar en la revuelta. Aunque no trabajó directamente en el campo Tretz, ocasionalmente veía a Kurt cuando pasaba entre secciones del campo. Lo describía como hombre de apariencia completamente ordinaria, robusto, con uniforme impecable, caminando con propósito, pero sin prisa particular. Nada en su exterior sugería que acababa de supervisar o estaba a punto de supervisar el asesinato de cientos de personas. Esta ordinariedad es quizás el detalle más perturbador de todos los testimonios. Los sobrevivientes esperaban que perpetradores de tal maldad fueran visiblemente monstruosos, que llevaran su culpa en sus rostros. Pero Kurt parecía empleado regular cumpliendo función administrativa, y quizás eso era exactamente lo que era en su propia mente, empleado haciendo trabajo desagradable pero necesario para su país. Los Sonderkommandos también atestiguaron los raros momentos cuando el sistema fallaba. Ocasionalmente, alguien sobrevivía a la gasificación, generalmente niños pequeños que quedaban en bolsas de aire o cuya menor masa corporal les permitía resistir más tiempo. Cuando esto ocurría y las puertas se abrían para remover cuerpos, encontraban niños todavía respirando débilmente entre los cadáveres. Kurt ordenaba que fueran ejecutados inmediatamente con un disparo. No era crueldad sádica, sino control de calidad, asegurando que el proceso alcanzara su objetivo previsto. Estos testimonios, preservados en juicios de posguerra y en archivos de historia oral, son prácticamente únicos. La mayoría de las personas que presenciaron directamente operación del campo Treso fueron asesinadas, precisamente para eliminar testigos. Los Sonderkommandos que sobrevivieron lo hicieron porque participaron en la revuelta de octubre de 1943. Sin esa revuelta, todos habrían sido asesinados eventualmente, y Kurt Bollender habría operado en anonimato casi total. Pero sobrevivieron, recordaron, y eventualmente testificaron. Sus palabras se convirtieron en evidencia que haría posible llevar a Kurt ante justicia. Cada detalle que recordaban, cada descripción de su apariencia, cada relato de sus acciones, construía caso contra él. La memoria de las víctimas se convertiría en instrumento de responsabilidad del perpetrador. Capítulo 4. Colapso y ocultamiento. Para mayo de 1945, cuando Alemania se rindió, Kurt Bollender enfrentaba elección que definió a millones de alemanes: confesar, esconderse o huir. Muchos miembros de las SS optaron por suicidio. Otros intentaron llegar a Sudamérica o Medio Oriente. Kurt eligió tercera opción: quedarse en Alemania pero ocultar su pasado. Había destruido o descartado su uniforme de las SS, los documentos que lo vinculaban a Sobibor, cualquier evidencia física de su rol. Los nazis habían quemado registros de personal sistemáticamente en las últimas semanas de la guerra, facilitando que individuos negaran su participación en atrocidades. Sin fotografías claras de Kurt en Sobibor, sin documentos oficiales sobrevivientes detallando su asignación específica, era su palabra contra memorias de sobrevivientes que los aliados aún no habían recopilado sistemáticamente.
Fue capturado por fuerzas estadounidenses e internado en campo para exmiembros de las SS que estaban siendo procesados. Pero había miles de prisioneros, recursos limitados para investigar cada caso individual, y Kurt no era nombre conocido como Eichmann o Mengele. Cuando fue interrogado, admitió haber sido miembro de las SS, pero alegó haber servido en capacidades administrativas lejos de campos de concentración. Sin evidencia inmediata contradiciéndolo, fue clasificado como perpetrador menor. En 1947 fue liberado. Los aliados habían decidido que procesar cada miembro de las SS era imposible y contraproducente para reconstrucción de Alemania. Solo aquellos con cargos específicos de crímenes graves serían mantenidos para juicio. Kurt, habiendo ocultado exitosamente su rol en Sobibor, quedó libre. Regresó a Alemania Occidental, que estaba siendo reconstruida bajo ocupación estadounidense, británica y francesa. Era país devastado físicamente, pero también moralmente. Millones de alemanes enfrentaban preguntas sobre su complicidad en el régimen nazi, y la respuesta colectiva fue mayormente amnesia conveniente. No se hacían preguntas difíciles. Si alguien no quería discutir los años de guerra, eso era respetado. Kurt se estableció en una ciudad pequeña, consiguió trabajo en construcción y comenzó a construir vida que superficialmente parecía completamente normal. Se casó en 1950 con una mujer alemana que aparentemente no sabía, o eligió no saber, los detalles de su pasado. Tuvieron hijos. Kurt se convirtió en padre de familia, trabajador respetable, ciudadano aparentemente normal de la nueva Alemania democrática. Pero la nueva Alemania estaba comenzando lentamente a confrontar su pasado. En 1958, la República Federal de Alemania estableció la Oficina Central para la Investigación de Crímenes Nazis en Ludwigsburg. Su mandato era investigar sistemáticamente crímenes del Holocausto y construir casos para procesamiento. Inicialmente enfocaron en perpetradores de alto rango, pero gradualmente expandieron su alcance. Para 1960, investigadores habían recopilado testimonios extensos de sobrevivientes de Sobibor. Los nombres de guardias específicos comenzaban a emerger de estos testimonios, y uno de esos nombres era Kurt Bollender, identificado consistentemente como supervisor del campo Trero, responsable directo del funcionamiento de las cámaras de gas. Los investigadores comenzaron búsqueda sistemática. Kurt no había cambiado legalmente su nombre, confiando en que el caos de posguerra y paso del tiempo lo protegerían. Pero Alemania Occidental había reconstruido registros civiles y residentes debían registrarse con autoridades locales. En 1961, investigadores lo localizaron viviendo tranquilamente en una ciudad cerca de Hamburgo. El arresto en octubre de 1961 fue momento de shock tanto para Kurt como para su familia. Sus vecinos, sus compañeros de trabajo, incluso aparentemente su esposa, creían que era hombre ordinario con pasado de guerra no particularmente notable. Descubrir que había sido supervisor de cámaras de gas en campo de exterminio fue revelación devastadora. Kurt negó todo inicialmente. Alegó identidad equivocada, confusión de nombres, testimonios poco confiables. Pero los investigadores tenían evidencia sólida, múltiples sobrevivientes independientes que lo identificaban específicamente, descripciones consistentes de su rol, documentación fragmentaria que confirmaba su presencia en Sobibor durante períodos relevantes. Confrontado con esta evidencia, Kurt ajustó su estrategia. Admitió haber estado en Sobibor, pero minimizó su rol. Alegó que solo seguía órdenes, que no tenía opción, que habría sido ejecutado si se negaba. Describió su trabajo en términos técnicos neutrales,
evitando lenguaje que reconociera humanidad de las víctimas. Las cámaras de gas eran instalaciones, las víctimas eran transportes procesados. Su supervisión era simplemente asegurar funcionamiento apropiado. Esta estrategia de defensa era común entre perpetradores nazis enfrentando juicio. Transformar genocidio en jerga burocrática les permitía distanciarse psicológicamente de magnitud moral de sus acciones. Kurt no se veía como asesino masivo, sino como técnico que había cumplido función dentro del sistema más grande del cual no era responsable. Pero fiscales no aceptaban esta narrativa. Comenzaron a construir caso detallado, recopilando testimonios adicionales, consultando expertos sobre operación de Sobibor, documentando específicamente el rol de Kurt. El juicio fue programado para comenzar en 1965 en Hagen, Alemania Occidental, como parte del primer juicio de Sobibor que procesaría a múltiples perpetradores del campo simultáneamente. Durante los años entre su arresto y el inicio del juicio, Kurt permaneció en prisión preventiva. Era período de espera angustiosa. Sabía que evidencia contra él era substancial. Sabía que otros acusados en casos similares habían recibido sentencias de cadena perpetua. Y sabía, porque fiscales se lo habían dejado claro, que testimonios de sobrevivientes serían centrales al caso, significando que tendría que enfrentar directamente a personas cuyas vidas había destruido. La presión psicológica era inmensa. Kurt estaba en sus 50. Había vivido casi 2 décadas construyendo vida normal después de Sobibor. Ahora todo eso colapsaba. Su familia estaba devastada por las revelaciones. Su nombre estaba en periódicos asociado con los peores crímenes imaginables. Y sabía que cuando el juicio comenzara, cada detalle de lo que había hecho sería expuesto públicamente. Pero el juicio nunca ocurriría, porque Kurt Bolender tomaría decisión final que, en cierto sentido retorcido, sería su único reconocimiento de la magnitud de su culpa. Capítulo 5. El silencio final. La mañana del 28 de octubre de 1966, guardias en la prisión de Hagen encontraron a Kurt Bolender muerto en su celda. Tenía 58 años. Se había ahorcado usando sábanas rasgadas atadas a los barrotes de la ventana. No dejó nota de suicidio. Su muerte llegó apenas semanas antes de que su juicio fuera programado para comenzar. Los sobrevivientes de Sobibor, que habían viajado a Alemania para testificar, nunca tendrían oportunidad de confrontarlo directamente. Los fiscales que habían pasado años construyendo el caso nunca verían conclusión en corte. La familia de Kurt nunca escucharía explicación o admisión de culpa de su propia boca. El suicidio de perpetradores nazis enfrentando juicio no era inusual. Hermann Göring se había suicidado en Nuremberg horas antes de su ejecución programada. Heinrich Himmler se había suicidado con cianuro cuando fue capturado. Numerosos oficiales de menor rango eligieron muerte autoinfligida sobre enfrentar justicia pública. Pero el suicidio de Kurt era diferente en un aspecto crucial. Ocurrió después de vivir 2 décadas en libertad, después de construir vida de posguerra completa, después de casi escapar completamente de consecuencias. ¿Por qué esperó hasta este momento? Durante 20 años había vivido con conocimiento de lo que había hecho. Durante 5 años desde su arresto había tenido amplio tiempo para suicidarse si deseaba evitar proceso legal. ¿Qué hizo que finalmente, en vísperas del juicio, tomara esta decisión? Psicólogos que estudian perpetradores de genocidio sugieren varias posibilidades. Quizás durante las 2 décadas de libertad había logrado compartimentar su pasado exitosamente, construir narrativa interna donde era víctima de circunstancias. El proceso de juicio inminente amenazaba destruir esa narrativa.
forzarlo a confrontar completamente lo que había hecho. Eso podría haber sido psicológicamente insoportable, o quizás era cálculo más pragmático. Sabía que evidencia contra él era abrumadora. Sabía que sentencia sería cadena perpetua mínimo, posiblemente pena de muerte si fiscales argumentaban exitosamente por ella. Enfrentar décadas en prisión como criminal de guerra condenado, con todo el estigma social que conllevaba, podría haber parecido peor que muerte. También es posible que finalmente experimentara algo parecido a remordimiento genuino. Confrontado con inminencia de escuchar testimonios detallados de sobrevivientes, de ver fotografías de Sobibor, de tener cada acción específica documentada y presentada públicamente, quizás la magnitud de su culpa penetró defensas psicológicas que había construido. Si ese fue el caso, el suicidio sería forma de escape no solo de consecuencias legales, sino de peso moral insoportable. Su muerte generó reacciones mixtas. Algunos sobrevivientes expresaron frustración de que nunca tendrían día en corte, nunca escucharían admisión de culpa, nunca verían justicia formal completada. Esther Raab, quien había sobrevivido Sobibor y estaba preparada para testificar, declaró que el suicidio de Kurt era cobardía final, negándoles a las víctimas el cierre que merecían. Otros vieron el suicidio mismo como admisión implícita de culpa. Si realmente hubiera creído que solo seguía órdenes, que no era personalmente responsable, ¿por qué no enfrentar el juicio y presentar esa defensa? Su elección de muerte sobre juicio sugería que sabía que su culpa era indiscutible y que ninguna defensa realmente lo absolvería. Legalmente, su muerte cerró el caso. En sistema legal alemán, muerte del acusado antes de veredicto significa que el caso queda sin resolver. Kurt Bollender nunca fue formalmente declarado culpable, nunca fue sentenciado, nunca tuvo condena registrada contra su nombre. Técnicamente murió con presunción de inocencia legal intacta, aunque evidencia moral e histórica de su culpa era abrumadora. Esta fue injusticia para las víctimas, pero también pérdida para comprensión histórica. Los juicios sirven función más allá de castigo individual. Establecen registro público de lo que ocurrió, preservan testimonios, educan a generaciones futuras. El juicio de Sobibor continuó con otros acusados, pero sin Kurt, una pieza central del rompecabezas faltaba. Su familia enfrentó carga compleja. Por un lado, su muerte les evitaba años de juicio público, donde detalles de sus crímenes serían ventilados constantemente. Por otro, los dejaba sin respuestas, sin explicación, sin oportunidad de entender cómo hombre que conocían como esposo y padre había sido también supervisor de cámaras de gas. Este dilema es común para familias de perpetradores nazis. ¿Cómo reconcilian amor familiar con conocimiento de atrocidades? ¿Pueden separar persona que conocieron de persona que cometió crímenes antes de conocerlos? La mayoría elige alguna forma de compartimentación, preservando memoria del miembro familiar mientras reconociendo abstractamente sus crímenes sin realmente procesarlos emocionalmente. La tumba de Kurt, si es que hay una, no lleva inscripción detallando su rol en Sobibor. Como con miles de perpetradores nazis, su sitio de descanso final probablemente es marcado solo con nombre y fechas, sin mención del contexto que hace esas fechas históricamente significativas. Es anonimato final que negó a sus víctimas. Comparado con Hermine Braunsteiner, que fue juzgada y encarcelada, o incluso con Erna Wallisch, que simplemente desapareció, Kurt Bollender eligió tercera vía, reconocimiento implícito de culpa a través de suicidio, pero negación de justicia formal. Era admisión y evasión simultáneamente. Su muerte también significa que ciertas preguntas nunca serán respondidas.
¿Qué pensaba mientras supervisaba las cámaras de gas? ¿Experimentaba alguna emoción o era realmente tan desconectado emocionalmente como testimonios sugieren? ¿Cómo justificaba sus acciones a sí mismo? ¿Qué le decía a su familia sobre los años de guerra? ¿Tenía pesadillas? ¿Momentos de duda o remordimiento? Estas preguntas persisten para perpetradores en general, no solo Kurt. Parte de horror del Holocausto es que ocurrió en silencio psicológico relativo de sus perpetradores. Muchos nunca hablaron honestamente sobre su participación, llevándose sus justificaciones, racionalizaciones y quizás remordimientos a la tumba. El suicidio de Kurt Bollender en octubre de 1966 cerró una vida que había abarcado el arco completo de la historia nazi, desde creyente temprano en los años 30, a operador técnico del genocidio, a fugitivo de posguerra viviendo vida normal, a acusado enfrentando justicia tardía, a cadáver en celda de prisión. Era vida que encapsulaba las posibilidades y fracasos morales del siglo XX alemán. Capítulo 6. El técnico y el sadista. La historia coloca a Kurt Bollender en compañía de otras dos perpetradoras de Sobibor, Erna Wallisch y Hermine Braunsteiner. Comparar los tres casos revela taxonomía inquietante de complicidad en genocidio. Erna representaba indiferencia funcional, supervisaba trabajo sin crueldad excepcional, pero también sin compasión. Era engranaje en máquina, reemplazable y ordinaria. Desapareció en posguerra porque era olvidable, no lo suficientemente monstruosa para ser recordada vívidamente por sobrevivientes. Hermine era sadismo personalizado. Buscaba activamente oportunidades para infligir dolor, iba más allá de requerimientos de su rol. Era memorable precisamente por su crueldad excepcional. Esa memorabilidad eventualmente facilitó que fuera rastreada y juzgada. Kurt representaba tercera categoría, competencia técnica aplicada a mal. No era indiferente como Erna ni sádico como Hermine. Era profesional, enfocado en hacer su trabajo correctamente. Su crueldad era la crueldad del ingeniero resolviendo problema de eficiencia, del gerente optimizando producción. Y quizás eso es lo más aterrador de todo, porque sadismo podemos categorizar como patológico, como aberración. Indiferencia podemos entender como debilidad moral, pero competencia técnica es virtud en casi cualquier otro contexto. Kurt era bueno en su trabajo. Esa habilidad, aplicada a genocidio, multiplicaba su capacidad de causar muerte. Los tres también muestran diferentes destinos de posguerra. Erna desapareció completamente, representando miles que nunca enfrentaron consecuencias. Hermine fue encontrada y juzgada, demostrando que justicia tardía es posible. Kurt fue encontrado pero eligió suicidio, negando tanto castigo completo como absolución. Estas diferencias reflejan parcialmente suerte. Si Hermine no hubiera emigrado a Estados Unidos, donde Simon Wiesenthal podía rastrearla, podría haber desaparecido como Erna. Si Kurt hubiera muerto antes de 1961, habría escapado juicio como miles de otros. El azar jugó rol significativo en quién enfrentó justicia y quién no. Pero también reflejan naturaleza de sus crímenes. La crueldad memorable de Hermine la hizo rastreable. La competencia técnica de Kurt dejó menos testigos porque menos personas sobrevivieron el campo Treso para contar lo que vieron. La ordinariedad de Erna la hizo invisible en memorias dominadas por perpetradores más dramáticamente crueles. Los tres casos también ilustran cómo género afectaba participación en Holocausto. Erna y Hermine supervisaban prisioneras, roles considerados apropiados para mujeres dentro de lógica retorcida del sistema. Kurt supervisaba el mecanismo de asesinato real, trabajo considerado masculino.
Esta división de labor genocida reflejaba normas de género más amplias, perversamente aplicadas incluso en contexto de atrocidad. También muestran diferentes formas de racionalización posguerra. Hermine intentó reinventarse completamente, construyendo identidad nueva en América. Kurt intentó minimizar y ocultar mientras permanecía en Alemania. Estas estrategias reflejaban recursos disponibles y cálculos de riesgo, pero también quizás diferentes niveles de conciencia de culpa. El suicidio de Kurt, ausente en historias de Erna y Hermine, añade dimensión única. Era reconocimiento que no podía continuar viviendo, enfrentando consecuencias completas de sus acciones. Ni Erna ni Hermine mostraron tal reconocimiento. Hermine luchó su extradición y juicio hasta el final. Erna aparentemente vivió el resto de su vida sin ser molestada. ¿Hace el suicidio de Kurt su historia más trágica? Algunos argumentarían que sí, que demuestra capacidad de reconocer magnitud de su culpa, de manera que Erna y Hermine aparentemente no pudieron. Otros argumentarían que no, que el suicidio fue cobardía, evasión final de responsabilidad que debía a sus víctimas. La verdad probablemente es más compleja. El suicidio de Kurt era simultáneamente admisión de culpa y negación de justicia. Era reconocimiento que lo que había hecho era imperdonable y también rechazo de enfrentar ese juicio públicamente. Era tanto acto de honestidad psicológica como acto de cobardía moral. Juntos, estos tres perpetradores de Sobibor ilustran espectro de participación en genocidio, desde indiferencia funcional hasta sadismo activo, hasta competencia técnica, desde impunidad completa hasta justicia tardía, hasta suicidio antes de veredicto. No son representativos de todos los perpetradores, pero son ilustrativos de patrones más amplios. Y todos nos confrontan con realización incómoda. El Holocausto requirió participación de personas de tipos psicológicos muy diferentes. No fue solo obra de monstruos sádicos, fue también obra de técnicos competentes, de empleados indiferentes, de profesionales enfocados en hacer su trabajo correctamente. Esta diversidad de perpetradores es parte de por qué prevenir futuros genocidios es tan desafiante. Capítulo 7. Lecciones de un técnico de la muerte. Kurt Bollender murió hace casi 60 años, pero las preguntas que su vida plantea permanecen urgentemente relevantes. ¿Cómo personas con habilidades técnicas valiosas las aplican a fines monstruosos? ¿Qué responsabilidad tienen profesionales cuando sistemas para los que trabajan cometen atrocidades? La primera lección es sobre peligro de reducir moral a técnica. Kurt era bueno resolviendo problemas operacionales. Cómo hacer funcionar cámaras de gas eficientemente, cómo disponer de cuerpos rápidamente, cómo maximizar capacidad de procesamiento. Estas habilidades de resolución de problemas son valoradas en cualquier contexto profesional, pero cuando objetivos del sistema son genocidas, competencia técnica se convierte en complicidad moral. Esta lección es directamente aplicable a profesionales contemporáneos, ingenieros que construyen sistemas de vigilancia para regímenes autoritarios, médicos que participan en torturas gubernamentales, abogados que construyen justificaciones legales para crímenes de guerra. Todos enfrentan versiones de la elección que Kurt enfrentó: aplicar habilidades profesionales a fines inmorales o rehusarse. La segunda lección concierne al lenguaje y deshumanización. Kurt habla de sus víctimas en términos técnicos neutrales: instalaciones, procesamiento, unidades, capacidad. Este lenguaje no era accidental, era esencial para hacer psicológicamente posible su trabajo. Transformar personas en abstracciones les permitía, a él y otros perpetradores, evitar confrontar humanidad de quienes asesinaban.
Vemos esto hoy en cómo instituciones hablan sobre personas afectadas por sus políticas. Refugiados se convierten en flujos migratorios. Civiles muertos en guerra se convierten en daño colateral. Personas desplazadas se convierten en problemas demográficos. Este lenguaje deshumanizante facilita políticas crueles al oscurecer su impacto humano real. La tercera lección trata sobre compartimentación psicológica. Kurt supervisaba asesinatos masivos durante día y regresaba a vida aparentemente normal por noche. Después de guerra, vivió 2 décadas como ciudadano ordinario. Esta capacidad de separar acciones de identidad es característica de perpetradores de atrocidades masivas. Comprender esta compartimentación es crucial para prevenir futuros genocidios. No podemos depender de que perpetradores potenciales sean frenados por culpa o remordimiento en el momento. Muchos desarrollan mecanismos psicológicos que les permiten funcionar sin esa carga emocional. Prevención debe depender de sistemas externos, no control interno. La cuarta lección concierne a responsabilidad de solo seguir órdenes. Kurt alegó que habría sido ejecutado si se negaba a supervisar cámaras de gas, pero investigación histórica muestra que miembros de las SS que solicitaron transferencias por razones de conciencia generalmente las recibían sin castigo severo. Kurt tenía opciones. Eligió no ejercerlas. Esta lección es vital para personal militar y de seguridad hoy. Órdenes ilegales o inmorales pueden y deben ser desobedecidas. Sistemas legales internacionales, desde Nuremberg en adelante, han rechazado consistentemente seguir órdenes como defensa para crímenes contra humanidad. Responsabilidad individual persiste incluso dentro de jerarquías autoritarias. La quinta lección es sobre documentación y memoria. Kurt fue identificado y casi juzgado porque sobrevivientes recordaron y testificaron. Sin sus testimonios, habría permanecido en anonimato. Esto subraya importancia crucial de documentar atrocidades contemporáneas mientras ocurren, de preservar testimonios, de mantener registro que hará posible futura rendición de cuentas. La sexta lección concierne a justicia tardía versus impunidad. Kurt vivió 20 años en libertad antes de ser arrestado. ¿Fue útil intentar juzgarlo décadas después? Su suicidio sugiere que sí, que incluso amenaza de juicio tardío tiene poder, pero su muerte también demuestra limitaciones de justicia retrasada. Puede ser evadida, puede llegar demasiado tarde para muchas víctimas, puede ser insatisfactoria. La séptima lección trata sobre suicidio de perpetradores y qué revela. Kurt eligió muerte sobre enfrentar consecuencias públicas. Esto podría interpretarse como admisión de culpa que nunca verbalizó, o como cobardía final, o como ambas cosas simultáneamente. Su silencio final nos niega respuestas, pero quizás eso mismo es revelador, que carga de lo que hizo era, finalmente, insoportable incluso para él. La octava lección es sobre familias de perpetradores. Los hijos de Kurt crecieron con padre que era criminal de guerra oculto. Cuando fue arrestado, sus mundos colapsaron. Esta transmisión intergeneracional de trauma de perpetradores es menos discutida que trauma de víctimas, pero también real. Familias de perpetradores cargan preguntas imposibles sobre amor, lealtad y responsabilidad moral. La novena lección concierne a normalidad del mal. Kurt no era psicópata ni monstruo en sentido clínico. Era técnico competente que aplicó sus habilidades a proyecto genocida. Esta normalidad es más perturbadora que monstruosidad obvia, porque significa que capacidad para participar en atrocidades masivas es más común de lo que queremos creer. La décima lección es sobre importancia de resistencia temprana. Para cuando Kurt llegó a Sobibor,
genocidio estaba completamente operacional. Intervenir entonces significaría sabotaje y muerte casi cierta. Pero había habido señales décadas antes: ascenso del nazismo, leyes antijudías, violencia contra minorías. Resistir entonces, cuando costo era menor, podría haber cambiado trayectoria. Estas lecciones no son meramente históricas. Se aplican a crímenes masivos contemporáneos en Xinjiang, Myanmar, Yemen, Siria. En cada caso, hay individuos tomando decisiones similares a las de Kurt: aplicar habilidades profesionales a proyectos inmorales, usar lenguaje deshumanizante, compartimentar acciones de conciencia, racionalizar participación como inevitable, y en cada caso hay oportunidades para resistencia, rehusarse a participar, documentar atrocidades, apoyar a víctimas, presionar por intervención internacional. La historia de Kurt Bolender nos enseña tanto sobre peligros de complicidad como sobre importancia de rehusarse a ser cómplice. Su legado no es lo que construyó, sino lo que destruyó: 250.000 vidas terminadas en cámaras de gas que supervisó. Ese número es incomprensible en su magnitud, así que debemos recordar que cada uno era individuo, con nombre, historia, familia, sueños. Kurt los redujo a unidades procesadas eficientemente. Nuestra obligación es restaurar su humanidad en memoria. Capítulo 8. El eco del motor diésel. El motor diésel que bombeaba monóxido de carbono a las cámaras de gas de Sobibor fue destruido cuando el campo fue desmantelado en noviembre de 1943. Las cámaras de ladrillo fueron demolidas, las fosas masivas fueron camufladas. Los nazis intentaron borrar toda evidencia física de lo que Kurt Bolender y otros habían hecho allí, pero no pudieron borrar la memoria. Los 64 sobrevivientes llevaron consigo conocimiento de lo que había ocurrido, y gradualmente, a través de décadas de trabajo arqueológico, testimonios preservados y juicios que finalmente ocurrieron, la verdad de Sobibor emergió. Hoy el sitio es memorial. Excavaciones recientes han descubierto fundaciones de las cámaras de gas, exactamente donde Kurt supervisaba el asesinato. Han encontrado objetos personales de víctimas, anillos de boda, monedas, fotografías. Cada objeto es testimonio silencioso de vida individual terminada en ese lugar. Kurt Bolender no está conmemorado allí, excepto como perpetrador en exhibiciones educativas del museo. Su nombre aparece en listas de personal de las SS que operaba el campo, en documentos judiciales que nunca alcanzaron veredicto, en testimonios de sobrevivientes que lo identificaron como supervisor del campo Trero. ¿Qué podemos concluir sobre vida de Kurt Bolender? Que era persona de competencia técnica considerable, aplicada a propósito más inmoral imaginable, que tenía opciones y consistentemente eligió participación sobre resistencia, que vivió 2 décadas después de guerra construyendo normalidad sobre fundamento de secretos, que cuando finalmente fue confrontado con consecuencias de sus acciones, eligió muerte sobre rendición de cuentas pública. Su historia no ofrece redención. No hay momento de arrepentimiento documentado. No hay intento de hacer enmiendas. No hay confesión honesta. Solo silencio, ocultamiento y finalmente suicidio. Es historia de complicidad sin resolución, de culpa sin expiación. Pero quizás precisamente porque es tan insatisfactoria, la historia de Kurt Bolender es importante. No todas las historias del Holocausto terminan con justicia. No todos los perpetradores enfrentan consecuencias. No todas las víctimas ven a sus torturadores responsabilizados. Esta es realidad histórica que debemos confrontar. El eco del motor diésel que Kurt supervisaba ha cesado hace décadas, pero el eco de sus acciones continúa.
en memoria de sobrevivientes y sus descendientes, en registros históricos que documentan su rol, en lecciones que su caso enseña sobre banalidad del mal y peligros de competencia técnica sin brújula moral. Que su nombre sea recordado no con honor, sino con advertencia. Que su historia sea contada no para sensacionalizar, sino para educar. Que las vidas que destruyó sean honradas con memoria que él intentó negar. Kurt Bolender, supervisor de las cámaras de gas de Sobibor, técnico del genocidio, fugitivo de justicia, suicida antes de veredicto. El eco de su vida resuena como advertencia de lo que humanos son capaces cuando transforman habilidades profesionales en instrumentos de genocidio. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre la responsabilidad individual dentro de sistemas inmorales, sobre cómo la competencia técnica puede convertirse en complicidad en el mal y sobre la importancia de la memoria histórica, te invito a dejar un comentario compartiendo tus pensamientos. ¿Crees que el suicidio de Kurt Bolender fue admisión de culpa o evasión final de justicia? ¿Qué responsabilidad tienen hoy los profesionales técnicos cuando los sistemas para los que trabajan cometen atrocidades? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos documentales sobre figuras que la historia debe recordar precisamente porque intentaron ser olvidadas. Cada semana exploramos las historias complejas y necesarias del Holocausto y otros crímenes contra la humanidad, no para obsesionarnos con el pasado, sino para aprender las lecciones que pueden prevenir futuros horrores. Dale like si este contenido te pareció valioso y compártelo con quienes entienden que estudiar la historia del mal no es morbosidad, sino responsabilidad. Tu apoyo hace posible que sigamos investigando, documentando y preservando estas historias esenciales que muchos preferirían olvidar. Recuerda las palabras de George Santayana: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. La historia de Kurt Bolender no es solo sobre lo que ocurrió en Sobibor hace más de 80 años. Es sobre las elecciones que cada uno de nosotros enfrenta cuando sistemas nos piden aplicar nuestras habilidades a fines cuestionables, cuando órdenes entran en conflicto con conciencia, cuando silencio parece más seguro que resistencia. Nos vemos en el próximo documental, y que nunca olvidemos